Bien, muchas gracias por estar en el programa. Hoy vamos a hablar del procedimiento abreviado. Y la pregunta concreta es, ¿puede conocer el Tribunal de Enjuiciamiento de este procedimiento abreviado? Para los abogados litigantes, para los que son jóvenes estudiantes, espero que les quede clara esta presentación. Vamos a arrancar, como siempre lo hacemos, desde el punto de vista de la Constitución. Recuerden, en nuestra argumentación siempre tiene que ir basada en la Constitución General de la República. De ahí surge las leyes que lo van a reglamentar y, bueno, reglamentos, acuerdos y todo lo que de ello venga. Vamos a analizar qué nos dice el Código Nacional Único en relación a esta premisa, a esta forma anticipada de determinar un juicio penal. Vamos a ver un criterio de jurisprudencia y vamos a ver un colegiado contendiente que fue el que lo mandó a la Corte, donde dice que sí se puede conocer por el Tribunal de Enjuiciamiento, y otro que dice no se puede. Para terminar finalmente con lo que la Corte estableció. Bien, vamos a arrancar. ¿Qué nos dice el artículo 17 de la Constitución? Artículo 17. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Bien, ya escuchamos lo que nos dice el artículo 17. Este artículo 17 de la Constitución es muy preciso, particularmente en la materia penal, porque te dice que este mecanismo alterno en la materia penal está y debe de estar regulado. En fin, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ahí vamos a ver otro más, que es la garantía o derecho humano, como actualmente se le conoce, de acuerdo a la reforma precisamente del 2011, antiguamente garantías individuales. Y en el artículo 20, en relación al imputado, ¿qué nos dice? Artículo 20. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determinen la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Bien, ya escuchamos lo que nos dice el artículo 20 y es importante resaltar esta parte del imputado, porque ese es el análisis donde debemos centrarnos. Porque ¿quién puede solicitar precisamente este procedimiento? ¿El imputado? Ya lo vimos en otro programa y ya lo analizamos, que el imputado no puede solicitar. Ya establecimos por qué y cuáles son los razonamientos jurídicos y sobre todo el criterio que prevalece hoy en la Corte. La parte importante de este artículo 20, en la parte del imputado y la aceptación del hecho, es la parte que hoy vamos a trabajar, sobre todo en el momento procesal. Ya nos quedó claro que no es el imputado, ya vimos que no precisamente es un derecho humano que se establece para el imputado. No todo lo que está en la Constitución necesariamente tiene que ser considerado como un derecho humano, sino tiene un contexto diferente si se trabaja desde el punto de vista procedimental. Y aquí vamos a ver lo que nos dice el Código Nacional Único en su artículo 201. Vamos a ver qué nos dice. Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos. 1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Muy bien, aquí tenemos claro lo que nos establece el Código Nacional y vamos a ver los requisitos que se establecen en este caso. El primer requisito, ¿qué es? Que lo sea solicitado por el Ministerio Público. Lo vimos en el programa anterior. Que sea solicitado por el Ministerio Público, ya no vamos a entrar en discusión si es una garantía o es un derecho humano. Digo, no voy a entrar en esa discusión. Recordemos que el programa puede ser visto también por jóvenes estudiantes.
Pero sí nos queda claro que debe ser llevado a cabo por el Ministerio Público. Y como segunda parte, el Ministerio Público, ¿qué tiene que hacer? Formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustenten. Y en este momento está muy claro lo que también se establece en el citado artículo, en qué momento se debe llevar a cabo, que ese es el punto a tratar el día de hoy. En los otros requisitos tenemos cuando el Ministerio Público establece propiamente ya el juicio abreviado solicitado. Ahorita vamos a entrar en la parte, en el momento en que se debe llevar a cabo y los criterios. Pero vamos rápidamente a analizar qué es lo que tiene que tener el Ministerio Público. Ojo, porque desde el momento que se hace la acusación, la parte del juicio abreviado, procedimiento abreviado, recordemos rápidamente lo que escuchamos en el artículo 20. El enjuiciado tiene que aceptar los hechos, tiene que conocer que va a renunciar a un juicio oral. ¿Y el juicio oral en qué momento es? Precisamente cuando ya vas ante el tribunal de enjuiciamiento. Y aquí vamos a partir de esta característica muy especial. Antes del juicio, se pide por parte del Ministerio Público, antes del juicio, ante el tribunal de enjuiciamiento, ¿ok? Aquí en este caso, ya el Ministerio Público, con los mismos elementos que tiene, ¿qué le va a decir? Pues lo acuso por este delito, tiene que hacer una acusación como si fuera en el juicio, los hechos que se le atribuyen, la clasificación jurídica, el grado de intervención del sujeto, en este caso del imputado, con lo que tenemos en la investigación inicial y la complementaria. La pena que se va a solicitar, la que se va a imponer y el monto de la reparación del daño. ¿Qué cambia de esta acusación a la del juicio? Que en esta acusación única y exclusivamente llegas ante la autoridad con lo que investigaste, con lo que tienes en la etapa inicial del procedimiento penal. Es decir, cuando llegó a conocimiento del fiscal, del Ministerio Público, incluso antes de que se dicte el auto de vinculación. Eso es muy importante aclararlo para poder entrar ya a la discusión que vamos a ver adelante. Bien, ya nos quedó claro, es el Ministerio Público, ya nos quedó claro también lo que dice, es antes del proceso, antes del juicio. Y ahora, ¿qué nos dice la primera tesis que sostiene el colegiado? ¿Qué nos dice? ¿Por qué él sostiene que sí se puede llevar a cabo? ¿Por qué sí se puede llevar a cabo este procedimiento abreviado ante el Tribunal de Enjuiciamiento? ¿Qué nos dice? El artículo 17 de la Constitución Federal, en su tercer párrafo, privilegia la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso o cualquier otro derecho. Como escuchamos, como primera hipótesis que sustenta este criterio por parte de este tercer colegiado del 14º circuito, sostiene que el artículo 17, que ya escuchamos al inicio del programa, los mecanismos están contemplados en la Constitución y la materia penal. Y dice, bueno, palabras más, palabras menos, dice, aquí está, es un derecho humano y hay que atenderlo como tal y vamos a hacer que sí se puede porque se debe privilegiar este mecanismo alterno, es decir, esta forma anticipada. Y sí se puede. En la segunda consideración vemos que nos dice. 2. Lo que permitía que no fuera aplicada la restricción del referido artículo 202 de la legislación procesal. 3. Razón por la cual era dable que la etapa del juicio oral se autorizara el procedimiento abreviado, sin que ello fuera violatorio de los principios de igualdad entre las partes y continuidad. Bueno, aquí lo vemos lo que dice precisamente el artículo 202. Y él dice, sí se puede, porque yo tengo que privilegiar que se termine el proceso antes, y sobre todo si la persona ya aceptó. Entonces dice, no, y aparte está en la Constitución. No puede el artículo 201 y 202 estar por encima de la Constitución. Y la verdad, no sonaría lógico si hablamos desde ese punto de vista y si fuera un derecho humano. Pero vamos a ver su tercera consideración. ¿Qué nos dice? Y concluye
que debe privilegiarse precisamente los mecanismos alternos de solución, es decir, la forma anticipada del proceso. ¿Por qué? Porque lo establece el artículo 17 de la Constitución. Y esto beneficia a las partes. ¿Ustedes qué creen? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué decidió la Corte al respecto? Vamos a ver lo que nos dice otro colegiado que son los dos contendientes en relación a lo que se establece si el procedimiento abreviado debe o no, o puede ser llevado por un tribunal de enjuiciamiento. En este caso, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del 11º Circuito establece como primera premisa lo siguiente. Para que el juicio oral tuviera verificativo, la audiencia prevista en los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a la admisión, trámite y resolución del procedimiento abreviado, constituya una violación a las reglas del procedimiento penal. Este colegiado es muy parco y directo, dice, no, es violatorio porque está en la ley. Porque el artículo 201, 202 te dice hasta antes del juicio. Así de sencillo. Ahí está en la ley, hasta antes del juicio. Pero aquí estamos analizando la constitucionalidad precisamente de ese artículo. ¿Está bien o se contrapone lo que dice el artículo 17 de privilegiar los mecanismos alternos? Ya vimos que el anterior dice, no, sí se contrapone porque primero está la Constitución. Recuerden que dijimos que en la argumentación, toda reglamentación se basa desde la Constitución. En este sentido, tenemos la segunda consideración del por qué el Tribunal de Enjuiciamiento no puede conocer. Escuchemos lo que dice. 2. Ya que la oportunidad para solicitar esa forma de determinación anticipada del proceso iniciaba desde el dictado del auto de vinculación a proceso hasta antes de que la audiencia intermedia se dictara el auto de apertura a juicio oral, lo que no correspondía autorizar al Tribunal de Enjuiciamiento sino al juez de control. Aquí lo tenemos muy claro. El artículo es preciso. Se faculta única y exclusivamente al juez de control, no al Tribunal de Enjuiciamiento. Pero vuelvo a la misma pregunta. ¿Va en contra de la Constitución si el artículo 17 que se debe privilegiar este mecanismo alterno y sobre todo el artículo 20 en la fracción séptima, ese derecho humano, si yo acepto los hechos, pues entonces, ¿por qué no va a beneficiarme y que se termine? Y entonces vemos ya lo que nos dice en su siguiente consideración esta autoridad federal. 3. De conformidad con el artículo 17 constitucional y el numeral 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no era una formalidad procesal, sino un elemento de celeridad del sistema acusatorio, necesario para lograr los principios de continuidad y concentración previstos en el artículo 20 constitucional. Claramente dice y hace un lado todo lo que sostiene su homónimo, el colegiado. Y recordemos lo que vimos en el programa anterior. El imputado, primero que nada, no es una garantía, no es un derecho humano. ¿De acuerdo a la reforma del 2011? Entonces, por lo tanto, de esa parte está para afuera. Pero aquí dice muy claro que el mecanismo alterno precisamente tiene mucho que ver con los principios de continuidad, mucho que ver y con el de concentración. Y uno de los procesos que busca, uno de los objetivos que busca este proceso abreviado, ¿qué es? Acelerar los procesos penales. Esa es prácticamente la parte importante de esta resolución de este colegiado. Aquí lo que nos dice y nos deja muy en claro precisamente es que el principio básico es la celeridad, es terminar y acortar procesos, sobre todo si la persona ya aceptó el hecho. Por lo tanto, vemos lo que nos dice como última parte de este colegiado del por qué no puede ser llevado por un tribunal de enjuiciamiento. 4. El procedimiento penal garantiza que se lleve a cabo de una manera progresiva y con la mayor celeridad posible, ya que una vez superada alguna fase procesal, no es dable realizar actos procesales atinentes a una etapa anterior.
Muy claro, este colegiado dice, está en la ley, es cierto, para ser concretos y resumirlo, lo que él sostiene está en el artículo 17, pero también el artículo 17, si ustedes prestan atención, dijo que estos mecanismos alternos estarán en la ley penal reglamentada. Y si el reglamento en este caso, y vamos a decirlo de esa manera, en el Código Nacional Único es muy claro en que solamente es el Ministerio Público, con eso descartamos lo que dice el artículo 20, su fracción séptima del derecho humano del imputado. Segundo, que te dice claramente que solamente puede ser el juez de control. Y tercero, te dice en el 202 que es antes de la audiencia del juicio. Entonces dice, claramente dice, no puede. Sí es cierto, está en el artículo 17 constitucional, pero tiene sus limitantes. Vamos a privilegiar estos mecanismos alternos para evitar un juicio. Pero si ya llegué al juicio, ya estoy en la etapa de juicio con el Tribunal de Enjuiciamiento, y entonces, ¿qué celeridad estamos logrando si llevamos el juicio abreviado? Y con ello justifica prácticamente su resolución. Ahora vamos a ver cómo determina que es un criterio, ojo con lo que les voy a decir, que es un criterio obligatorio. Recuerden, si la Corte resuelve y es obligatorio, es vinculante y obligatorio, para ser más concretos, para todas las autoridades. Si se resuelve por un colegiado y está dentro del circuito de la autoridad que está resolviendo, solamente vincula a esa autoridad. Ya hemos platicado qué pasaría en dado caso de no cumplir esa autoridad. Y vamos a ver el criterio de la Corte, que es el 2021-994. ¿Qué nos dice primero? 1. Puede tener verificativo la audiencia prevista en los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativa a la admisión, trámite y resolución del procedimiento abreviado. Se considera que en la etapa del juicio oral no es dable que se autorice y resuelva el conflicto a través de un procedimiento abreviado, pues no es la idónea para que se lleve a cabo esa forma de determinación anticipada del proceso. Este es muy, muy importante y fíjense, presten atención. En la Constitución dice muy claro que la impartición de justicia será impartido por, voy a ser concreto, quiero evitar formalismo, vamos a hablar coloquial, tal cual, por si algún estudiante me está viendo o alguien que no sea abogado, que la justicia se imparte por gente que primero esté investida para tener esa competencia, ya lo hemos dicho en el caso del Ministerio Público, Fiscalía y el juez. Luego entonces, si tú no tienes esa competencia, si a ti no te han puesto el saco, en este caso, no estás togado para impartir esa justicia, es inválido todo lo que hagas. Y la Corte lo dice muy claro. En este artículo en particular va vinculado a otro artículo de la Constitución, que esté debidamente facultado para impartir justicia. Y este artículo no faculta al Tribunal de Enjuiciamiento a llevar a cabo esa audiencia. Fíjense cómo dos artículos de la Constitución los encontramos en este supuesto. Y la Corte dice, no, no, carece de facultades el Tribunal de Enjuiciamiento. No puede resolver. Le toca solamente al juez de control, independientemente de lo que hablamos de la celeridad. Y la Corte también resuelve en ese sentido bajo el siguiente criterio. 2. El Tribunal de Enjuiciamiento carece de facultades para llevar a cabo funciones de juez de control, a fin de autorizar y resolver un procedimiento abreviado, ya que su competencia radica en conocer de la audiencia de juicio y resolver el proceso por la vía ordinaria. Concluye, y lo dice la Corte. El procedimiento abreviado se puede llevar a cabo hasta antes de la etapa de juicio. Es decir, el Tribunal de Enjuiciamiento no puede conocer por dos hipótesis normativas muy, muy importantes. La primera, que para mí es la más importante, es que el Tribunal de Enjuiciamiento no tiene esa competencia, no está investido de esa facultad porque el propio Código Nacional lo limita. A quien le pone esa facultad es al juez de control, no al Tribunal de Enjuiciamiento. Y la segunda, no menos importante, es que lo que se busca en este procedimiento abreviado es acelerar los procesos. ¿Y en qué vamos a acelerar un proceso?
Si ya hablamos que si llegaste al juicio, pues desde que se inicie se va a seguir hasta su conclusión. Entonces no ganaste. Esas son las dos premisas que establece la Corte. Es un criterio obligado. Todas las autoridades lo tienen que respetar. Es obligatorio. Espero que haya sido de gran utilidad el tema del día de hoy que platicamos con ustedes. Recuerden, ¿el tribunal de enjuiciamiento puede llevar a cabo un procedimiento abreviado? La respuesta es no, no puede. Tiene que ser un juez de control. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa.